De acuerdo. Ok, entonces, hoy corresponde continuar y no sé si Dios mediante terminemos ya el libro de Mateo. Estamos ya en el capítulo 28 y la semana pasada pues nos habíamos detenido un ratito a propósito en el versículo 1, perdón, en el versículo 1 precisamente para ver todo este tema de cómo fue la semana en la que el Señor Jesús murió y demás, de cómo fueron estos de los 3 días y 3 noches, que a la mañana y todo lo demás. ¿Cierto? Entonces, nada más quisiera a propósito de eso terminar la idea con una corrección, si se quiere, del versículo 1 del capítulo 28, ¿sí? Así que, de pronto, si tenemos, alguien tiene alguna otra Biblia que no sea la Reina Valera y que nos pueda ayudar leyendo en esa versión, sería buenísimo. No sé si lo tienen por ahí. ¿Y si alguien tiene por ahí Mateo 28:1 en alguna otra versión? ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo tengo una, Josué. Porfa. 28:1, ¿cierto? Sí, sí, porfa. Dice, pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, la primera parte, fíjense, los que tenemos la Reina Valera que dijo diferente, ¿no es cierto? Dice, ya ha pasado el sábado. Ya, y se acuerdan la semana pasada mismo que hablábamos que no es lo mejor poner sábado, sino mejor Shabbat, porque en griego dice así, Sabbat. Ujú. ¿Ya? Es Sabbat. Ahora, lo que sigue, digamos, llamando la atención es que no traducen porque en ese versículo vuelve a aparecer la misma idea del Sabbat, pero le traducen de otra manera. Antes de decir cómo, quisiera saber si es que de pronto tenemos ya alguna otra versión por ahí. Y si no, A comentarnos. ver, ¿puedo leer de la Biblia Jubileo? Por favor, Carmita. La Jubileo 2000 dice, y avanzado el sábado, amanecieron para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy bien. Gracias, Carmita. ¿Puede repetirle de nuevo solo la primera parte? Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados. Ah, ok, muchas gracias. Gracias, Carmita. Entonces, esto, Yo pregunta. tengo otra, Josué. ¿Cómo dice Jimmy? En la que yo tengo dice, pasado el día de reposo, Ya, ok. al amanecer del primer día de la semana. Ok, esa es la Reina Valera, ¿cierto? Dice así. No, es la LBLA. Ah, bueno, le traduce casi como la Reina Valera. Muy bien. Papá, Aquí tengo otra, Josué. ¿cómo dice? Dice, avanzada ya la noche del sábado, Muy al bien. amanecer el primer día de la semana. Ok, ok, ok. Vale. De acuerdo. Resulta que todas las Biblias tienen alguna cosa, ¿no? Y en realidad, como dice Carmita, es una traducción más literal, pero siendo literal no tiene en español, no tendría mucho sentido. ¿Puede leerle de nuevo, Carmita, porfa? Perdón que le moleste. ¿Puede leerle de nuevo? Entre tanto, aquí tengo otra, Josué, si es posible. Sí, ¿cómo dice? Pasado el sábado, al salir la estrella del primer día de la semana. Sí, ok, sí, es más interpretativa, ¿no es cierto? Ok, gracias. Perdón, encontré una donde dice, el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. ¿Qué versión es esta? No sé, espérate que me pareció tan particular. La TLA, no sé, Traducción, no sé, alguna cosa actual, no sé. Eh, traducción en lenguaje actual. claro, sí tenía que ser el lenguaje actual. No, ya Sí, total. se pega muchísimo, ¿no? No, lo que dijo Carmita y como decía en la versión de Carmita, la Jubileo, que es una versión más literal, ¿no? Tiene una ventaja. Tiene la ventaja que, por ejemplo, tienen las traducciones que hace el hermano Eric, que son literales, pero tienen una desventaja, que por el mismo hecho de ser literales, tienen algunas frases que en español no tienen nada de sentido. ¿Ya? Literalmente ahí dice, como dijo Carmita, habiendo pasado el Sabbat, ¿ok? No voy a decir sábado porque no es sábado, el Sabbat, el Shabbat, habiendo pasado el Shabbat,
al amanecer hacia el primero del Shabbat, así dice, ¿ya? Ahora, fíjense, el libro de Jubileos ahí lo dice, ¿no? Dice, y avanzado el sábado, o sea, habiendo pasado, amaneciendo para el primero de los sábados, diría más literalmente. Pero pregunta, ¿eso tiene sentido en español? ¿Es de fácil comprensión, quiero decir eso? No, ¿cómo es eso del primero de los sábados? Porque lo primero se entiende, ¿no es cierto? Esto de que habiendo pasado el sábado, ya, o sea, pasó el día de Shabbat, eso se entiende. Pero la siguiente parte no es comprensible o no es muy fácil de comprender en español, porque dice literalmente como pone, no, ahí amaneciendo o al amanecer para el primero del Shabbat. Entonces, ¿cómo es eso? Amanecer, al amanecer o amaneciendo para, o sea, hacia, ¿no es cierto? Con relación con el primero del Shabbat. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. En español, claro, y no va a tener sentido. Por eso es que le ponen, no se hacen lío las traducciones y como intentan o la intención es que se comprenda lo que se está traduciendo, pues entonces no se hacen lío y ponen con relación al primer día de la semana. Ya está. ¿Ya? Pero resulta que esto nos lleva a un pequeño detalle y es que en la época bíblica, en la época del primer templo, perdón, del primer siglo, como normalmente se conoce, la forma de contar los días era distinta a como lo hacemos hoy, ¿ya? Ahora, esto es tan sencillo como decir así, si yo les digo hoy, por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué me dirían? Miércoles, ¿no es cierto? Pero si yo le preguntase hoy, ya, hoy mismo, a una persona en el tiempo bíblico, y le diría en la época del Señor Jesús, ¿qué me diría? ¿Qué día es hoy? ¿Me diría miércoles? Jueves. No, El porque no cuarto había, para el no. Shabbat. El cuarto. Exacto, no me diría jueves porque no había lunes, martes, miércoles, ¿ya? No me diría nada de eso, porque uno se nombraban así los días, ¿no es cierto? No existía esa nomenclatura, digamos, ¿ya? Y entonces, ¿cómo le hacíamos? Carmita ya nos dijo. La forma como se contaban los días de la semana en la época del Señor Jesús era tomando como referencia el día de Shabbat. Ah, perdón, pero Digna en algún sentido tiene razón. Ella ya le vio el quinto para Shabbat porque ya Eso estamos sí, sobre la sexta hora, o sea, caído el sol, exact- digamos. exactamente. Eso, exacto. Por eso yo decía jueves. Sí, pero no es jueves, ¿ya? Entiendo la cuestión. Sí, y está Ya. muy bien, pero nada más como dicen los mecánicos, hay que darle una ajustadita de tuerca nomás. Porque sí es cierto que ya es otro día, pero bíblicamente hablando no es jueves. Porque esta nomenclatura, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no hay en el pensamiento bíblico, simplemente tienen otros nombres, ¿ya? Y tienen otro comienzo y tienen otro momento de comienzo y otro momento de fin, ¿ya? Ahora bien, ¿Y entonces, cuáles son los otros nombres? y ahora eso iba. Entonces, la otra, digamos, la forma en cómo se cuentan o cómo se nombraban o cómo se ubicaban incluso en el tiempo, que para eso sirve dar los nombres, ¿no es cierto? Para saber qué día es hoy. Se hacía tomando en referencia o como referencia al día de Shabbat. Entonces, lo que para nosotros es el primer día de la semana sería el primero con respecto al Shabbat, ¿ya? El segundo día de la semana, ¿qué sería? El segundo con respecto al Shabbat. Y así. Entonces, ahí tiene sentido esta forma como le ponen en griego. Y por eso es que, aunque no lo crean, puede significar mucho, digamos, ya en la lectura. Así que ahí no dice literalmente del primer día de la semana, ¿ya? Se entiende, no está mal, pero si somos más literales, no dice así, porque están hablando judíos, el libro fue escrito por judíos de la época, y se entiende por este tipo de tecnicismos que fue dirigido seguramente a una población todavía mayormente judía, ¿sí? Que iban a entender estos modismos, a diferencia de nosotros se nos cuesta, que nos cuesta un poco más, o de un romano de la época, o de un griego de la época, a menos que un judío de la época le explique. ¿Me explico? ¿Sí? Si no, eso quedaría un poco extraño, que es lo que más o menos hemos visto. Entonces, para no hacernos mucho lío, lo que dice ahí es, como más o menos como dice la del jubileo, pero entendiéndole, ¿no es cierto? Pasando el día de Shabbat, pasando el Shabbat, ¿no es cierto?
habiendo amanecido o al amanecer con respecto, ¿no es cierto? Perdón, al amanecer hacia el primero del Shabbat, ¿ya? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Sí? Nada más de esa pequeña precisión quería comentar de este versículo y con eso terminar lo anterior. Sí, entonces, en pocas palabras, lo que aquí se ve es algo que se llama un hebraísmo. ¿Sí? Carmita. Ahora, una pregunta que me surge, ¿no? O sea, el domingo, lo que nosotros llamamos domingo, digamos así, sería el primero con relación a Shabbat, el lunes el segundo con relación a Shabbat, el miércoles, el, el a ver, ya me salté, ¿no? El martes el tercero con relación a Shabbat, el miércoles el cuarto con relación a Shabbat, el jueves el quinto con relación a Shabbat y el viernes el sexto con relación a Shabbat y luego viene Shabbat. Ahora, este asunto de decir el primero, el segundo, X con relación a Shabbat, me estoy refiriendo con relación al Shabbat de la semana que pasó o con relación al Shabbat que está por venir. Ahorita me pregunto. Yo siempre pensaba que es con relación al que es por venir, pero tal vez es con relación al que vamos dejando, no sé. Sí, en realidad parece que va de las dos formas. Parecería que va de las dos formas, porque si no estoy mal, aquí es más bien dicho, es más obvio, es más evidente que está hablando del que pasó. Pero si no estoy mal, no lo he revisado mucho, pero creo que en Marcos y en otros lados de la Biblia, cuando hacen como que esta cuenta de los días, sí lo hacen con referencia al siguiente, ¿ya? Pero en todo caso, lo que queda claro es que no había una nomenclatura de días y que se tomaba, eso sí es cierto, que se tomaba al Shabbat semanal, digamos, como el punto de referencia para nombrar a los días, ¿sí? Y eso, digamos, es algo muy bíblico y hasta cierto punto muy bonito, que si ya le profundizamos tiene mucha otra cosa, ¿no? Que básicamente esto que en algún momento ya lo dijimos, ¿no? Inconscientemente ellos, porque ya les digo, no es que tenían conciencia de Shabbat y tal, lo que significa, como de pronto hoy lo podemos hacer por el énfasis que se le da, ¿no es cierto? Pero inconscientemente ellos, y en esa época la sociedad del pueblo judío, giraba su vida en torno a Shabbat, o sea, organizaba sus días en torno al Shabbat. Y eso es algo bastante interesante. Algo bastante interesante siempre que incluso nos invita a nosotros a intentar por lo menos hacer algo así, ¿no es cierto? O sea, porque si no nos damos cuenta que ya es Shabbat porque es viernes tarde, a veces, con otros ajetreos y todo lo más, pero si poco a poco, digamos, de alguna manera nos fuésemos adiestrando en esto y cambiando la concepción mental, ¿no es cierto? Entonces podríamos ver algunas cosas, digamos, algunos beneficios espirituales de nuestras vidas. Sí, eso nada más. Gracias, Carmita. Entonces dice, y hubo un gran terremoto, dice el 2, ¿cierto? 28:2. Entonces, ¿qué nos cuentan? De alguna manera ya no sabemos a términos generales la historia, una vez más. No es una historia que no nos sepamos ya, de alguna manera. Entonces, ¿cómo es así a breves rasgos? Ahora vamos a ver ya un poco más detalle. Pero a breves rasgos, ¿qué pasa? El Señor Jesús resucita, viene un ángel que quita la piedra, los soldados quedan petrificados, como se suele decir, ¿no es cierto? Y de alguna manera las mujeres entran primero a ver qué no está el cuerpo, les dicen él o los ángeles, según el evangelio que leamos, que ya ha resucitado y eventualmente que vayan a avisar a los discípulos, otros evangelios enfatizan que vayan a decirle a Pedro, ¿no es cierto?, que ya resucitó y que les va a encontrar en un lugar diferente. Después, lo que se hace es que las mujeres que van al sepulcro van caminando y en pleno camino se les aparece el Señor Jesús. Se les aparece, les da un saludo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y después de eso se encuentra el Señor con sus discípulos y después ya viene el evento de la ascensión, como se le conoce, ¿no es cierto? Con algún discurso, con algunas palabras, digamos así, que del Señor Jesús antes de ascender como tal. Ya, esa es la historia en general, ¿cierto? Ahora bien, Lucas y Juan nos enseñan o nos cuentan un poco más de lo que habría pasado en el tiempo que todavía no ascendió, porque sabemos por Juan, pues digamos por Lucas especialmente, que se quedó el Señor todavía 40 días. Por Lucas y Hechos, ¿no es cierto? Que se quedó un tiempo y que en ese tiempo pues apareció a los discípulos y algunas otras personas en diferentes momentos y tal, y como que los otros evangelios enfatizan más en ese tiempo después de la resurrección. Ya, aquí Mateo no lo hace. Aquí Mateo simplemente se salta de la mañana, como se le conoce, ¿no? Del día de cuando ya el Señor salió del sepulcro, ¿no es cierto?
Y lo siguiente es que se encuentra con las mujeres, ¿no es cierto? Se cuenta la historia esta, que no se vuelve a repetir en los otros evangelios, de que se habría sobornado de que los judíos de la época habrían sobornado a los soldados romanos para que no cuenten que vino un ángel y todo lo demás, ¿no es cierto? Sino que los discípulos se le robaron y después se salta, por así decirlo, al evento de la ascensión. Eso es como cuenta Mateo. Marcos, en cambio, es bastante semejante a Mateo, porque como les decía en un inicio de cuando comenzábamos a leer el libro, Marcos es el primer evangelio y pues es más sintético por eso mismo. Narra la mañana de la resurrección, el encuentro con las mujeres, el encuentro con algunos apóstoles y ya enseguida la ascensión. Dicho sea de paso, los últimos 9, 10 versículos de Marcos están en duda de que sean todos originales. Sí, así que nada más por eso digamos. En todo caso, Mateo recoge un poco más que Marcos en ese sentido. Lucas explaya un poco más y en cambio Juan lo que hace al respecto de esto es dar una explicación un poco más profunda, porque incluso fíjense, Juan no incluye el tema de la ascensión. Juan termina con el tema de la resurrección, como le conocemos, ¿no? La restauración a Pedro. Y hasta ahí queda, digamos, en cuanto a historia. ¿No? Y después ya Lucas es el que narra un poco más de los días de la ascensión y culmina con hechos, con la ascensión y todo lo demás de Pentecostés. ¿Ya? Entonces, fíjense que son diferentes, digamos, aproximaciones a estos hechos. En todo caso, leamos, ¿ya? Dice el 2. Y hubo un gran terremoto, ¿ya? Ahora bien, aquí vale la pena nosotros por terremoto entendemos lo que pasó ayer, por ejemplo, ¿cierto? Acá en Ecuador, en Muisne, o sea, que se mueve la tierra desde adentro como fruto del movimiento de las placas tectónicas o alguna cosa por el estilo. Eso, digamos, creo que técnicamente es un sismo, un terremoto. Pero resulta que aquí la palabra que aparece en griego es sismos, ¿ya? Pero eso en general refiere al movimiento de la tierra, o sea, hubo un movimiento de la tierra. Ya, obviamente no es, lo que quiero decir es que no es necesariamente un terremoto de pronto, si nos imaginásemos como, no sé, como que si hubiera que medirlo en escala de Richter o alguna cosa así, sino que simplemente se movió, o sea, hubo un tumulto, es lo que quiere decir, hubo un boom, es lo que quiere decir, ¿ya? Dice, y Un aquí, temblor también se puede decir. exacto, temblor, sí, eso básicamente, pero aquí nos explican por qué el temblor, quiero decir, o sea, para que no nos imaginemos que fue no sé, que hay abajo hay una falla geológica o alguna cosa así, ¿no? Sino que nos explican por qué hubo ese temblor, ese terremoto o ese sismo, como le ponen ahí, ¿ya? Y ahí dice, ¿por qué fue? Es como que si nos preguntásemos, ¿por qué fue? Y aquí nos dice, ciertamente, ahí no dice por qué, dice, ciertamente, un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Ya? Eso es lo que nos explica, digamos, por qué hubo ese temblor, ese sismo, ese sacudirse, digamos, de ese momento, ¿ya? Porque dicho sea de paso, o sea, es algo que se sintió en ese lugar, quiero decir, es algo que pasó ahí, ¿ya? Y aquí y aquí digamos, no es momento, no nos da el momento, el espacio para comparar, como les decía, en algún momento las diferentes versiones que cuentan los evangelios, porque Marcos dice igual que es uno, pero Lucas dice que eran dos, ya, y dice que ya estaban adentro, los otros dicen que estaban afuera, aquí dice que se sentó sobre la piedra, etc. Entonces, esos pequeños detalles que en donde divergen, digamos, los evangelios, por un momento, por ahora lo vamos a dejar de lado. Lo importante es que esto pasó y que la piedra fue movida por causa de que el Señor envió un ángel, ya, un mensajero que simplemente movió esa piedra y que eso causó ¿cómo se llama? Que los soldados queden ahí abstraídos, digamos, ¿sí? Y aquí dice, fíjense, y aquí en el versículo 3 hay un paralelismo, ¿ya? Entonces, fíjense, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es un paralelismo. Su aspecto es lo mismo que decir su vestido, ¿ya? Como un relámpago es lo mismo decir blanco como la nieve, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Literalmente que era como un relámpago, no sé, que sacaba chispas, alguna cosa así. ¿No? No. Entonces, no, o sea, no necesariamente así que, no sé, que era como estos personajes que ponen en la televisión, ¿no? Que sacan chispas, algo así. No, sino que lo que quiere decir que es como un relámpago, es decir, reluciente. Otra forma de decirlo es blanco como la nieve. ¿Ya? Es lo mismo, por eso les decía, no hay que a veces que tomarnos literalmente, ¿no?
Si algún artista le dijéramos, represénteme esto, que el aspecto era como un relámpago, no sé, sacarán alguna, alguna especie de ser que despide rayos, alguna cosa así, ¿no? Ujú. Entonces, no, lo que quiere decir es que su aspecto era blanco, era prístino. ¿Sí? Eso. Dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que habíamos leído aquí en el versículo 2 2 hasta el 4 es como un paréntesis narrativo, porque lo que nos había dicho es que se acercaron después de la resurrección, ¿cierto? En la mañana, se acercaron las dos Marías, ¿no es cierto? Y nos explica qué pasó, ¿no es cierto?, en ese momento para saber con qué se encontraron las Marías cuando van allá. Ya, entonces el versículo 2 3 y 4 es como un paréntesis narrativo que hace Mateo para explicarnos qué pasó. ¿Sí? Entonces ahora a partir del 4 retoma, perdón, a partir del 5 retoma el relato. Dice, pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que indagan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque se ha levantado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto. Y vayan pronto y digan a los discípulos que se levantó de los muertos y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, yo les he dicho. ¿Ok? Ese es el pasaje, digamos, de aquí. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que vale la pena recalcar. Justamente este sábado, ¿se acuerdan? Carmita nos hacía el énfasis en lo que significaba tener miedo, el temor que producen acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay un contraste entre el temor que tuvieron los guardas, los soldados romanos estos, y el temor, digamos, que de alguna manera experimentan las mujeres estas, o el mensaje que se les da al respecto, ¿ya? ¿En qué sentido? La Biblia dice en el versículo 4, ¿no es cierto? En el 28:4, que dice que de miedo los vigilantes estos se quedaron como muertos. Se temblaron y se quedaron como muertos. Pero el mensaje del ángel a las mujeres es que no tengan miedo. En pocas palabras, no reaccionen como estos. ¿Ya? Que ahí entendemos un poco más lo que decía Carmita, ¿no? El miedo, hablando bíblicamente, es reaccionar, no es tanto esa sensación de pánico, no sé, de miedo, como decimos, sino miedo más bien tiene que ver con una determinada reacción, ¿ya? El miedo tiene que ver con una reacción. ¿Qué hacemos cuando hay esa causa que nos genera miedo? ¿Ya? Eso. Entonces dice, entonces a los soldados romanos les da miedo eso, es decir, reaccionan y se quedan como muertos. Ya tiemblan y se quedan ahí, les daría un shock, qué sé yo. ¿Ya? Pero en cambio a las mujeres les dicen no tengan miedo. Si ustedes no reaccionen como estos, básicamente, ustedes tranquilas, ¿ya? Dice, no teman ustedes porque yo sé que, y aquí me llamó mucho la atención esto, que hay un verbo ahí en griego, no me acuerdo específicamente el verbo, pero para nosotros nos ponen buscan, ustedes buscan al Señor Jesús, pero llama la atención eso, ¿cómo les va a decir que ustedes buscan? Como que si no hubieran sabido dónde estaba o alguna cosa. Me explico, suena raro, o sea, me despertó me llamó la atención este verbo, porque él dice que ustedes buscan, y siendo más exactos del verbo que utilizan ahí en griego significa más como investigar, indagar, como, sí, eso, indagar, procurar, como que, eh, ¿cómo se dice? Sí, como escarbar, por así decirlo, pero en el sentido de buscar información, ¿no? Un poco más, ¿ya? Eso, como indagar. Entonces me llamo como investigar exactamente, o sea, como inquirir, o sea, como que ser un poco más acucioso, ¿no? O sea, no es solamente un, ay, sí estoy buscando aquí, a ver, no, sino es como que es un poco más intensa la actividad, quiero decir. Entonces me llama la atención porque dice eso, ¿ya? Y aquí viene un asunto, es que no es tanto el asunto, o sea, el énfasis no está tanto en el verbo, sino en el sujeto de ese verbo, o sea, a quién buscan, a quién quieren, a quién investigan. Y aquí viene lo siguiente. Encontré igual, otro contraste, y es el siguiente. ¿Por qué les dice que está mal lo que se están haciendo, básicamente? O sea, que no pierdan el tiempo, ¿ya? Que en esta tierra, básicamente lo que está diciendo, en esta tierra ya no hay que procurar, ya no hay que buscar, ya no hay que inquirir a Cristo, a Jesús crucificado. ¿Sí me explico? Sino, o más dicho, porque
ya no está crucificado. El Señor se levantó. No sé si me explico eso, ¿ya? Es decir, y ahí encontré una cosa, porque me saltó mucho esta frase de llamarle, ¿no? Al Jesús crucificado, que es del que después habla Pablo, ¿no es cierto? Que dice, yo me he propuesto una cosa y es no hablar o no escuchar, no saber de ustedes, sino a los Corintios, dicen en Corintios 1, capítulo 1 y 2, les dice, yo me he propuesto solamente predicar a Jesús crucificado. Y también les dice en Corintios 2, 11 por ahí creo que es que les dice que o más dicho, esto es en Corintios 2, que dice que no me he propuesto sino predicar a Jesús crucificado. Y ahí mismo en Corintios les dicen, en el 1 si no estoy mal, que me he propuesto de ustedes no saber sino a Jesús crucificado. Entonces, ¿esto qué significa? Es algo extraño. Entonces, así, muy a primera vista, pude encontrar una idea, digamos, que pude ver, es lo siguiente. Digamos, el énfasis que parece hacer la Biblia, ¿ya? Es que no hay que en esta tierra, digamos así, como decir, con mecanismos humanos, buscar al Señor en su fase de crucificado. No sé si me explico. Porque esa visión es como muy humana, es como saber que no resucitó. O sea, me explico, no sé si me explico. Ya, o sea, más bien dicho, buscar evidencias físicas de la muerte del Señor Jesús es sinónimo de presuponer que nunca se levantó, ¿ya? O sea, es como decir todas estas personas que buscan que la típica, ¿no? Que buscan el sepulcro, que buscan que la cruz, que la no sé qué, que es tal, ya, es como decir, o sea, si tú te pones a buscar esas cosas, ya, esos hechos que te llevan a demostrar, digamos así, que Jesús existió, que Jesús murió, es porque en el fondo no estás convencido de nada, ¿ya? Y llama la atención eso, porque en realidad hay muchas personas que se dedicaron precisamente a eso, a determinar si realmente existió Jesús o no, ¿ya? Y de hecho hay mucha literatura al respecto, si ustedes investigan, incluso se llama, incluso para diferenciar esto, digamos, y de alguna manera intentaron hacerle un poco más objetivo esta búsqueda y le intentaron diferenciar como que si fueran dos cosas, nos decían, yo no busco al Jesús profeta, al Jesús Mesías, al Jesús tal, yo lo que intento demostrar, dicen ellos, es si existió en realidad una persona llamada Jesús, y a eso le llamaron el Jesús histórico. ¿Ya? Y hay muchos libros, si ustedes buscan así simplemente Jesús histórico en el internet, van a ver que hay un montón de información, ¿ya? De lado y lado, diciendo que nunca existió y otros diciendo que sí existió, ¿ya? Pero en el fondo, ninguno de las personas que, digamos así, o muy pocos tal vez, por no decir todos, porque no he leído todos los que hablan eso, pero digamos así, la gran parte de los que estudian, ¿ya? El Jesús histórico parten de esto, o sea, el Señor, o sea, Jesús, a mí no me importa si fue Dios, si no fue Dios, eso lo dejamos a los teólogos, ¿ya? Lo que a mí me importa, dicen ellos, es determinar si existió o no, ¿ya? Y eso es peligroso. ¿Ya? Eso es peligroso y es lo que seguramente el ángel les quiso decir. No busquen en esta tierra pruebas, evidencias, o más dicho, buscar pruebas, buscar evidencias de que Jesús estuvo crucificado es infructuoso, porque resulta que ya se levantó. Están desenfocadas, les diría, ¿ya? Están desenfocadas. ¿Ya? Porque para nosotros, para quienes como nosotros el Señor se nos ha revelado, es más que evidente, es más que obvio que el Señor Jesús existió, y no solo que existió, sino que murió y que resucitó además y que pronto viene. Pero en cambio, para una persona que no tiene este convencimiento, que no tiene esta educación, que no tiene esta revelación de parte del Señor, va a buscar por todos lados a ver si es que mismo existió o no. Y hay muchos, lastimosamente, vale la pena decirlo, incluso hasta hermanos y demás, que se dejan seducir incluso por estas enseñanzas del Jesús histórico, ¿ya? Que digamos, de alguna manera es interesante saberlo, pero tampoco como para tomarlo como que si eso fuera nuestra norma de fe y conducta, ¿no? O sea, no, nada que ver. Entonces, nada más de eso. Entonces, me llamó mucho la atención, ya les digo, este énfasis que tenían las mujeres, o sea, estaban procurando a Jesús crucificado. Eso suena raro, ya les digo. En pocas palabras, estaban buscando alguna prueba, digamos, de que el Señor Jesús realmente murió, ¿ya? Cuando el énfasis, si es que estaban pendientes, digamos, todas las personas, era tener la convicción, la educación, ¿no es cierto? La certeza, digamos así, ¿no es cierto?
de que el Señor Jesús habría de resucitar, y el que resucitó en ese momento. Por eso el ángel le dice, ya no le busquen, o sea, si quieren ver, vean, pero no va a encontrar nada, porque es que no está, ¿ya? No hay nada. ¿Qué van a ver? O sea, en pocas palabras diciendo, vean, es imposible determinar que el Señor Jesús vino acá, porque es que no hay nada, porque es que Él no dejó nada. O sea, lo único que podría demostrar que Él vino acá es su cuerpo, pero es que no hay el cuerpo, porque resucitó. ¿Sí me explico? ¿Ya? Es eso, o sea, es como la típica de cómo demuestro que alguien se murió. ¿Cómo? Con el cuerpo, mayormente, ¿no es cierto? Pero si es que no hay el cuerpo, ¿cómo le hago? Es muy difícil, incluso en derecho actual es muy difícil juzgar un asesinato sin un cuerpo, es muy difícil, es muy, muy complicado. Se puede, pero es muy complicado, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? El ángel le diría, mira, estás buscando aquí algo que no vas a poder probar, amiga. Mejor tú ya anda y ve y predica al Jesús resucitado, porque eso les dijo que iba a pasar y ya pasó. Y aquí estoy dando fe, ¿ya? Entonces, fíjense que es algo bien, bien profundo que ya les digo, estaba ahí y me llamó mucho la atención por el verbo que utiliza, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, ya les digo, si de pronto algunos de nosotros vemos, que incluso ya les digo, hay cursos y todo lo demás, de esto, del Jesús histórico, de que realmente existió o no existió Jesús. ¿Qué opina fulanito? ¿Qué opina fulanito? Y hay como 7, 8 o más escuelas de pensamiento al respecto, ¿ya? Para que tengamos una idea, ¿ya? Como 7, 8 escuelas, y dependiendo del libro que encontremos o dependiendo del video que veamos, vamos a saber una de esas posturas. Pero hay muchas, muchas posturas, ya les digo. Entonces, y en última instancia eso es infructuoso. Esa perspectiva de indagar si es que el Señor Jesús está muerto, o sea, está ahí el cuerpo, acá, pues es infructuoso. Lo que hay que hacer más bien es concentrarnos, en nuestro caso, a predicar eh, al Señor Jesús que vino, murió, resucitó y pronto viene, básicamente. Sí, Una cosita, Josué, sí, si es posible, ¿no? El hecho es que los seres humanos, a veces mientras no tengamos una evidencia física, no podemos aceptar, no podemos. Y en ese entonces ya el Señor les había dicho muchas veces, que es necesario que Él muera y que resucite. O sea, ya fue anunciado eso. Pero aún así, las mujeres fueron al amanecer del primer día de la semana a ver, y ellas iban inclusive pensando, ¿y quién nos remueve la piedra? Pero ese hecho extraordinario que se da del descenso del ángel y que por su descenso y todo eso se presenta como una especie de terremoto, entonces ellas quedan temerosas, pero como se movió la piedra, el ángel les dice, vengan y vean, aquí fue puesto, sí, ya no está. Y el cuerpo de un muerto no desaparece porque sí, a menos que alguien venga y se los lleve. En este caso, el ángel les dice, no está aquí, ha resucitado como dijo, como es que él ya dijo, él ya anunció, entonces ellas seguramente no le procesaron ese momento que iba porque les habló inclusive de que iba a ser como el profeta Jonás, que al tercer día iba a resucitar, sin embargo ellos iban a ver un cadáver, pero habiéndose cumplido el tiempo, ya no era posible encontrar un cadáver. Si supongamos estaba abierta la tumba y ellas entraban, por eso es que le dice en Juan, dice, ¿no? Que llegaron y cuando el ángel les habla, ellos creían que era el hortelano. Y le dice, Señor, si tú te llevaste, dinos dónde le pusiste, porque ellas querían ver el cuerpo ahí. Entonces, al ver un sepulcro vacío, pensaban como luego dijeron que vinieron los discípulos y se los llevaron. Entonces, hacerles entender a las mujeres que no es que se robaran el cuerpo, sino que resucitó ese fenómeno de la resurrección que ya fue predicado, ya fue anunciado por él, todavía no estaba procesado en la mente de ellas, pero ahora se había cumplido.
Y era necesario que venga un ángel y les diga, él ya resucitó como él ya lo anunció. Como lo dijo, más bien vayan ustedes y den testimonio a los mismos discípulos. Y por eso es que también cuando le cuentan a Tomás, le dicen, el Señor ha resucitado, ¿qué dice él? Si no toco con mis dedos, si no toco sus heridas y todo lo demás, no creo. ¿Por qué? Porque era casi imposible aceptar que un ser que muere resucite. Entonces acá el Señor les está indicando a través de su ángel, vean, aquí le pusieron, ya no está aquí. Acuérdense que esto les predicó, acuérdense que ya les anunció. Entonces, asumir ahora ya no la crucifixión, sino la resurrección, es un fenómeno que es nuevo para ellos. Entonces ahí es que ellos comienzan y van a avisar y en principio no le creen, porque era incomprensible este fenómeno, pero ahora el Señor, él está indicando, murió, sí, pero resucitó. En consecuencia, ya no busquen en la tumba, ya no busquen en la cruz, ya no busquen en ninguna parte. Ahora Él está resucitado. Ese nuevo conocimiento, esa nueva experiencia, es lo que el Señor ahora se trata de que los discípulos tengan, ya no hablen tanto de su crucifixión, sino de su resurrección y sepan que Él no les mintió cuando les dijo, está establecido para el Hijo del Hombre, que muera y que luego resucite, para que la fe de ellos no esté tanto en la cruz, sino en la resurrección, que es el sello propiamente y lo que nos da a nosotros la garantía de nuestra fe. Por eso Pablo dice también en Corintios, si Jesús murió y no resucitó, vana es nuestra fe, somos los más dignos de conmiseración, porque lo que sella realmente el proyecto salvífico de Dios es la resurrección. Amén, así es. Sí, me estaba olvidando de un detallito. En el versículo 6, esta última parte que ponen, ¿no? Miren, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, esa parte del Señor puede que esté añadido. O sea, solamente diría, vengan, vean el lugar donde fue puesto, o donde Él fue puesto. Y ahí nomás termina. Y dicen, ¿no? Y vayan pronto y digan a los discípulos que se levantó. Y vale la pena también hacer una cosa aquí. Tanto en hebreo como en griego de la época, no existe el verbo resucitar como idea propia, quiero decir, o sea, como verbo autónomo. No existe. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo el Señor a la hija de Jairo? Talita cumi, ¿no es cierto? Y alguien que se acuerde qué significa cum, o el verbo la cum, levantarse. Levanta. De ahí viene el famoso Kuma Adonai, que hay una esa canción, ¿no? Es el Kuma Adonai, que es el famoso levántate. Sí, levántate, incorpórate, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, y es bien interesante ver que en griego tampoco existe, como les decía, un verbo autónomo para la idea de resucitar, sino de levantarse, levantarse. Así que aquí no diría literalmente resucitó, sino se levantó, ¿ya? Entonces voy a leer así. Dice, y vayan pronto y digan a sus discípulos que él se levantó de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea. Y le verán, he aquí yo les he dicho. Pero bien, aquí hay un pequeño problema. Resulta que los únicos dos libros de la Biblia, los únicos dos evangelios que hablan respecto de en dónde fue la ascensión, son Mateo y Lucas. Y cada cual da una ubicación diferente. Mateo dice que fue en Galilea, ya en Galilea al norte. Pero Lucas dice que fue en el Monte de los Olivos, ya cerca de Betania incluso dice. Entonces, y ahora en donde mismo fue, ya. Entonces, llama la atención esto en dónde fue, ¿ya? Personalmente todavía no he visto dónde, pero llama mucho la atención que haya sido más bien, creo yo, que tiene más sentido que haya sido en el Monte de los Olivos, porque es, según la profecía, según el profeta, donde el Señor Jesús regresa.
donde el Señor regresa y el monte de los olivos se parte y todo lo demás. Si ustedes se acuerdan de esa profecía, no me acuerdo, creo que está en Ezequiel, ¿cierto? Que habla que el monte de los olivos se va a partir y todo lo demás. Se suena muy, y por eso dicen algunos que es muy representativo y que más bien es más representativo que haya sido la ascensión en el monte de los olivos en lugar que en Galilea, ¿ya? Y si así fuera, entonces, ¿por qué Mateo dice Galilea? ¿Ya? ¿Y en qué parte de Galilea? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ahí me pregunté una cosa, y es lo siguiente. ¿Alguien recuerda o alguien sabe qué significa Galilea? ¿O de dónde viene la palabra Galilea? O sea, ¿qué significa etimológicamente Galilea? ¿O le suena de pronto alguna otra ubicación de la Biblia? Galilea, ¿le suena alguna otra ubicación de la Biblia? Que justo creo que habíamos visto en esta haftará del sábado pasado. Yo les di una pista. ¿Se acuerdan? ¿No le suena un poco parecido a Gilgal? ¿O no? ¿Y se acuerdan qué significaba Gilgal? Que justo vimos en esta porción la semana pasada, el Shabbat pasado. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? De pronto ya le están viendo, Galilea viene del verbo galal, que significa enrollar, hacer un círculo, hacer un rollo. Entonces, fíjense, es algo interesante y de ahí del verbo galal, ¿no es cierto? Vienen muchas ideas de enrollar, de embaucar, por así decirlo, de darle unas vueltas, de confundir, pero también viene la idea de enrollar en el sentido de revelar, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso les digo, si dejáramos por un momento, o sea, digamos así, si fuera cierto, si en realidad no es que se fue a Galilea, sino que como dice Lucas, ascendió en el Monte de los Olivos, que tiene más significado profético, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice que le vayan a ver en Galilea? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me parece? ¿Ya? Que puedo estar equivocado, pero ¿qué me parece? ¿Qué parece ser? Parece ser que lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, o sea, más bien dicho, estaría tal vez diciendo así Galilea, porque en realidad eso aparece así en todos los rollos, no hay ninguna nota ahí al pie que diga alguna otra cosa, que sugiera otra lectura alternativa ni nada, pero yendo un poco más allá, parecería que lo que está haciendo tal vez es un juego de palabras a propósito, especialmente el escritor de Mateo, como hemos visto que lo hace, con el objetivo de decir que lo que quiere hacer es galal, o sea, revelar algo, ¿ya? Es decir, que vayan, como ya acá, ¿cierto? A la revelación, por así decirlo, ¿ya? Y allí le verán, ¿ok? Y eso básicamente. Entonces, más allá de la ubicación, ya, más allá de la ubicación, como fijarnos en qué significa y apoyarnos en que Lucas dice que fue en otro lado, especialmente en el Monte de los Olivos, y darle un poco más de significado profético a ese lugar, que si así fuera. Ya les digo, puedo estar equivocado, pero les quería comentar esta posibilidad, digamos, de esta alternativa. ¿Sí? Entonces dice, ellas del 8 dicen, ¿no? Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿no es cierto? Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y esa última frase que seguramente en la Reina Valera ponen, tal vez no en todas, pero en la Reina Valera ponen esta frase, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, eso puede estar añadido, ¿sí? Eso de, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, no aparecen todos, así que no, de hecho no aparece en el texto principal griego. Más bien suena como una añadidura eso. Entonces simplemente diría, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y nos saltamos al 9. Y he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, Jaire, Jaire, que la palabra le ha hecho mucho énfasis Carmita, ¿no es cierto? Que aquí le traducen salve, tal vez en algunas otras versiones le traduzcan como buenos días o saludos, o tal vez hola, si es que fuera en un lenguaje más actual. Pero más allá de eso, la palabra Jaire significa, o entonces estaba viendo que significa como gozo, como plenitud, si se quiere. ¿Ya? Tiene algunos, ¿cómo se llama? Relación con las palabras sazón o simja en hebreo, que son básicamente las palabras para gozo, alegría. ¿Sí? Entonces es un saludo bien interesante. Y fíjense que aquí no se saludan como tal vez nosotros, no le dijo shalom, ¿no? Les dijo jaire, o sea, les diría como gozo, ¿no? O alguna cosa así.
Sí, sonaría, es interesante. Y dice, continuando, dice, y ellas acercándose, abrazaron sus pies, o sea, se inclinaron y le adoraron. Y es interesante que aquí el Señor ya no les impide. ¿Sí? Dice el 10. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, otra vez ya lo vimos, y allí me verán. Entonces fíjense que esto de Galilea y allí me verán, si comprendemos o si nos apegamos a lo que significa Galilea, pues tiene mucho sentido que diga vayan a Galilea, o sea, al lugar de la revelación, porque ahí me van a ver, o sea, se va a revelar algo. ¿Sí? Básicamente es eso. Y aquí nos abre también un paréntesis narrativo, Mateo, de lo siguiente, que dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados y diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a ustedes a salvo, les evitaremos cualquier problema. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuál fue la salida para estas personas? Pues mentir, básicamente, y sobornarles. ¿Ya? Dice el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, otra vez, ya les digo, más allá del lugar, pensemos en la revelación por el momento, ¿no es cierto? Al monte donde el Señor Jesús les había señalado. Aquí no dice qué monte. ¿Ya? Entonces entendemos que el monte de la revelación, por así decirlo, en este contexto sería el monte de los olivos, ¿ya? Porque donde se fue, en principio iba a regresar, ¿ya? Entonces dice, y cuando le vieron, adoraron. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en tierra. Por tanto, vayan, disipulen a todas las etnias, a todas las naciones, bautizándolos para el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta la completación del mundo, ya hasta la completación de este olam. Ahora bien, en principio aquí, digamos, el mensaje es claro y de alguna manera también seguramente no sabemos de estos últimos versículos, ¿ya? Ahora bien, aquí, este es uno de los versículos bastante polémicos, ¿ya? Porque parecería apoyar la idea de la Trinidad, ¿ya? Y algunas personas que son como que muy empecinadas, por así decirlo, o muy interesadas, por así decirlo, en demostrar que no hay Trinidad y qué tal, se encuentran con este versículo y tienen un problema. Porque aparentemente se mencionaría Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, como que hay un versículo en la Biblia que nos estorba, ¿no es cierto? Entonces, alguien por ahí se encontró un manuscrito de sepa Dios cuándo, ¿cierto? El famoso Mateo de Shem Tov, ¿cierto? Que es una retraducción del griego al hebreo, y cuando se leyeron esto de Mateo 28b, 19, pues ahí borraban esto de bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente dice bautizándoles en el nombre del Padre. Pero vale la pena decirlo, ¿no? Este Mateo Shem Tov es muy moderno, es creo que del siglo XVIII, XIX, ¿ya? Y que ya les digo, es una retraducción y nada que ver. Los textos más originales, más antiguos, digamos, son los de griego e incluyen esto. De hecho, en la versión, en la 28, en la 28ª edición del Nuevo Testamento que tengo en casa, pues no aparece ninguna nota al pie de ese versículo. Así que podemos decir que ese versículo está bien. Ahora, entonces, pregunta. Entonces, este versículo estaría avalando la Trinidad o alguna cosa por el estilo, como diría el apóstol Pablo, en ninguna manera. Lo que pasa es que aquí hay una trampa de lectura, porque nosotros leemos, o cualquiera de nosotros, cualquiera de esta época, si lee este versículo, tiene ya en su cabeza la idea, al menos, si no toda la doctrina y toda la enseñanza, de la Trinidad. Y cuando lee esto, lo identifica con lo que ya viene preconcebido. Pero si es que alguien de la época leyera eso, no entendería nada de una Trinidad ni nada por el estilo. Porque esa idea de Trinidad, esa doctrina, ese concepto, toda esa línea teológica fue muy posterior. Fue desarrollada siglos después de que se escribieron estos evangelios. ¿Ya? Entonces, punto uno. Punto dos, que en este versículo nosotros estamos acostumbrados a leer que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo.
Ahí no dice en el nombre, ahí dice is. O sea, en griego dice is, que eso es para, hacia, con relación a, o si se quiere, con pertenencia a, ¿ya? ¿Ok? O sea, con dirección a, si se quiere. Ahora, ¿eso cómo se entiende? Va, y hay que, de pronto, digamos, desmenuzar un poco más. La palabra bautizar, nosotros enseguida la relacionamos con el agua, ¿no es cierto? Si les digo bautizándoles, enseguida se nos viene la idea de agua, de sumergirse en agua. Ya. Pero si nosotros vamos a la raíz, digamos, de la palabra baptizos, en griego, significa sumergir, en términos generales. Más exactamente, el verbo era teñir una tela, porque antes las telas eran blancas y se teñían sumergiéndolas en la tinta, en el tinte, se les sumergía, se les baptizaba, puedes decirlo, y entonces salía de otro color. Salía entonces que la tela salía, digamos, impregnada en todas sus partes del tinte en el que había sido sumergido. Entonces no es una simple inmersión o sumersión, es más bien dicho una, digamos así, es una, eh, ¿qué sería? Una sublimación, por así decirlo. No sé si ustedes han visto las sublimaciones que hacen, que es cuando se pone una tela y se le pone otra encima, se le pasa y después la tela ya queda con el color impregnado. Ya, más o menos eso, o sea, sería un acto de teñir en realidad, ¿ya? Para que no pensar que solo es como remojarle. No, no es solo remojarle, no es solo el acto de coger algo, meterle en agua y sacarlo. No, es más profundo. Es que con el acto de sumergir a algo, en este caso originariamente una tela, la tela se impregnaba en todas sus partes del color en ese momento del tinte en el que estaba siendo sumergido. Entonces, esa es la idea que está detrás de bautizar, ¿ya? No es el hecho de meterle en agua a alguien, ¿ya? Entonces, cuando entendemos esto así, con un poco más de desmenuzar la idea, y aquí el Evangelio nos dice que les bauticen, entiendas, pero ¿en qué les van a bautizar? Pregunta, ¿en qué se bautizaban la gente en ese momento? ¿O hacia qué se bautizaba la gente en ese momento? O sea, ¿de qué se impregnaba? ¿Ya? Porque cuando se metían a conocer al Dios de Israel en la época, y suponiendo caían en la escuela farisea, ¿de qué se impregnaban? ¿De qué se llenaban? ¿De qué se tinturaban, por así decirlo? De todo el conjunto de sus tradiciones, de sus interpretaciones, de sus líneas teológicas, o sea, de eso. ¿Explico? Entonces, cuando aquí dice que les bauticen, o sea, que les impregnen, que les sumerjan, pero les impregnen, que producto de esa sumersión queden impregnados de, ¿no es cierto?, ¿de qué van a quedar? Pues diría aquí, de todo lo referente o lo que esté direccionado al pater, al avá, que ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Todo lo que no ha sido revelado, etcétera, la plenitud de la deidad y demás. El hijo, ¿qué es eso? Pues la otra cara del pater, o sea, lo que ha sido revelado, ¿ya? El hijo, el heredero, el tal, y el Ruach HaKodesh, que es decir, su mente, ¿ya? Que es decir, aquello que permite comprender las dos cosas, básicamente. Entonces, y si nosotros nos damos cuenta, más allá de que nos hayan, por así decirlo, metido en agua y después sacado, ¿no es cierto? Con más o menos ritual, por así decirlo, ¿ya? Que sí hemos sido nosotros y hemos experimentado en nuestras vidas, hemos impregnado eso, hemos experimentado, se me combinaron las palabras, hemos experimentado esto precisamente, que en nosotros se ha impregnado, hemos sido, hemos absorbido, por así decirlo, mucho conocimiento, por así decirlo, mucha doctrina, mucha sabiduría, ¿no es cierto?, de lo que es el Abba, de lo que es el Hijo, en virtud de el Ruach HaKodesh que el Señor nos ha dado. ¿Sí me explico? Entonces es distinto, ya les digo, y es más o menos como alguien de la época hubiera entendido cuando leí este versículo. Ni por aquí se le hubiera ocurrido decir sí en el nombre del Padre. No, no, porque no va para ahí, por todo lo que hemos dicho. Entonces fíjense que es un poco más profundo. Ahora bien, en estos dos versículos también hay otro tipo de paralelismo que es un mini quiasmo, es un quiasmo chiquito, porque fíjense,
¿ya? La primera parte del quiasmo estaría en la primera parte del versículo 19, cuando dice, disipulen a todas las naciones, ¿ya? Esa es la primera parte del quiasmo. ¿Esto con qué se correlaciona? O sea, ¿cuál es su semejante? ¿Cuál es su espejo? Lo que dice el versículo 20 en la primera parte. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso no es lo mismo. Disipulen a todas las naciones, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso es como que el espejo, ¿no es cierto? Donde se refleja, donde se ve una semejanza. Y que quede en el medio. Sumergiéndoles para el nombre o para la fama del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Voy a leer, voy a decir esto en hebreo o digamos, como se diría en hebreo para que se escuche diferente, ¿no es cierto? O sea, bautizándolos para, o digamos, Leshem Ava Uven Veruach HaKodesh. Y miren que ya diciendo en hebreo suena diferente. Ya no pienso en el Padre, Hijo y Espíritu. No, ya pienso en conceptos más profundos, que es de lo que nos ha venido hablando todo el libro de Mateo. Entonces, fíjense, o sea, ¿cuál es el énfasis en todo caso de esto? O sea, ¿qué van a enseñar básicamente? O sea, más bien dicho, ya habría otro paralelismo. O sea, en este contexto, ¿qué significa bautizar? Discipular y enseñar. En un sentido así un poco más de este texto, ¿no? Ojo, digamos, explicando esto. Eso no obsta, como dice más adelante, que efectivamente las personas se mojaban, digamos, bajaban a las aguas, como decimos, o sea, se veían un poco de agua, se bautizaban y demás. O sea, más allá del acto de descender a las aguas, como se dice, más allá de eso, hay una cosa más profunda, ¿ya? Que es precisamente lo que se evidencia después, que es el tema de la enseñanza. Porque, dicho sea de paso, de nada sirve que una persona vaya, ¿no es cierto?, y se sumerge en agua y no haya sido enseñado, ya no haya sido sumergido, no se haya impregnado de todo lo que tiene que ver con el nombre, del Shem, de Avá, del Ven y del Ruach HaKodesh. No sé si me explico, ¿sí? Es más o menos como lo que decía mi papá alguna vez, lo escuchaba en términos más sencillos. Porque si no fuera así, o sea, si no fuera de esta manera, como les decimos, lo que se logra es sacar pecadores secos, ¿no es cierto? Es meter pecadores secos y sacar pecadores mojados, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, para no hacer eso, el tema aquí, como les quiero decir, como para explicar un poco más de qué va esto, es de la sumersión, ¿ya? Es del sumergir a alguien, pero producto de lo cual salga impregnado de todo aquello en lo que se sumerge, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, en este momento, en este caso, ¿en qué se iba a sumergir? Digamos, en todo aquello que tiene relación con Abba, con el Ven y con el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces se escucha bastante diferente. ¿Sí? Y al final, ya para ir terminando, ahora sí, finalmente este libro de Mateo, ¿no es cierto? Dice, y miren, o sea, ojo, como dirían así, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta la completación de este Olam. Entonces, esto es algo interesante. Eso nos quiere decir que este Olam, es decir, este sistema, este orden de las cosas como está hasta ahora, tiene un punto de fin que tiene que ser completado en algún momento. O sea, en algún momento va a llegar a su colmo, ¿ya? Porque más bien dicho, como para cambiar la perspectiva, ¿sí? Cuando nosotros a veces pensamos en el fin del mundo, pensamos en caos, en destrucción. Pero más bien podríamos cambiar esa idea que tenemos, que se puede tener, digamos, de caos, de destrucción, así de, no sé, del planeta estallando, alguna cosa así, ¿no es cierto? De fin del mundo, podemos cambiarlo por la completación del Olam. O sea, cuando todas las cosas que Dios ha dispuesto para este Olam se culminen, se colmen, ya no haya más que hacer, o digamos así, cuando la obra del Señor para este Olam se haya completado, entonces ahí viene el cambio de Olam, básicamente. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, mientras eso se complete, que después en Hechos nos diría, vean, todo eso a ustedes no les importa cuándo, ¿cierto? Pero mientras todo eso suceda, el Señor está con nosotros, ¿sí? El Señor no nos va a Josécito, abandonar. Sí. aquí en esta traducción dice el último versículo, Ujú.
Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Jeje, fíjense, interesante, ¿no? Ujú. ¿Ya? Fíjense. ¿Sí? Ahí dice síntesis, ¿no? O sea, síntesis es junto con y telos es de fin, objetivo, ya meta. O sea, básicamente es hasta que se complete, hasta que se llene, hasta que se concluya, como dice ahí, está la conclusión de este olam. O Ujú. sea, ya les digo, no pensemos en el planeta como Tierra, ¿no? Ya les digo, porque cuando pensamos en el planeta, en el fin del mundo, pensamos, ya les digo, en Bueno, caos, en erupciones, en cataclismos, así. Entonces, no, para quitar esas ideas, lo que hay que hacer es más bien pensar en la completación, en la culminación, en el colmo, si se quiere, en la terminación de este sistema, como dice ahí, de este olam, de todo el plan que Dios ha determinado para este universo, por así decirlo. ¿Ya? Básicamente es eso. Así que eso está entre líneas, ¿no? Lo que hace Lucas en Hechos es explicitar. Cuando dice, bueno, ¿y cuándo pasarán todas estas cosas? Bueno, a ustedes no les importa. Básicamente eso no es tu tarea, quiere decir. Eso vos no te preocupes. ¿De qué sí te tienes que preocupar? Digamos que, ¿de qué te tienes que ocupar mientras tanto en hacer lo que yo te he mandado? Yo me ocupo de que se complete el Olam y tú ocúpate de hacer lo que te mando. ¿Ya? Básicamente eso, ¿sí? Entonces, fíjense, si pudiéramos hacer una recapitulación de todo lo que hemos estudiado en estas últimas, no sé, 20 semanas, tal vez más, no, más de 20 semanas, sí, 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 Mateo tiene 28 y hemos ido más, ¿no es cierto? Tal vez un año, un poquito más de poquito menos de un año tal vez, ya que comenzamos a estudiar Mateo. Si podemos hacer una recapitulación de todo esto, ya, ¿qué podemos decir de Mateo? Podemos decir lo siguiente. Uno, Mateo es un libro complejo, o sea, no es simplemente un relato de la historia de Jesús, ¿ya? De la historia del Señor Jesús. No, sino que Mateo tiene el énfasis de demostrar con argumentos bíblicos, ¿ya? Que el Señor Yahushua es Mashiach, es decir, es Dios mismo, ¿ya? Ese es el énfasis de todo el libro. Dicho de otra manera, si queremos encontrar un libro o consultar un libro de la Biblia que nos dé argumentos bíblicos, proféticos, de salmos, de todo, de la palabra en general, que nos enseñen sobre la deidad de Mashiach, o sea, sobre que Dios, o sobre que Jesús es Mashiach, ¿cierto? De que Jesús es Mashiach, pues ¿a dónde vamos? A Mateo, ¿ya? O sea, Mateo se vuelve nuestro índice de libros, ¿no es cierto? En el que, he dicho, se convierte en el índice en el que podemos buscar textos del Antiguo Testamento, como le conocemos, del Pacto de los Antiguos, del Pacto de los Primeros, respecto de Mashiach y de cómo eso se evidenció o quedó clarito cuando el Señor Jesús vino. ¿Sí? Ese es el énfasis. Fíjense, segundo, que el énfasis de Mateo no está, como en otros libros, en el momento de la muerte y resurrección, ¿ya? Ni en el juicio y demás, ¿ya? De eso ponen énfasis un poco más Lucas y Juan, ¿ya? Mateo no. Mateo pone más énfasis en el tema de las parábolas, en el tema de la enseñanza, y especialmente en la demostración que Jesús hacía de cómo utilizaba la palabra para enseñar su reino, ¿ya? O sea, acerca de él, su doctrina, la doctrina de Mashiach. ¿Sí? Ese es el énfasis, básicamente. Y digamos, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que Mateo, al ser, digamos, el segundo evangelio que se escribió entre los evangelios, ¿no? No necesariamente el segundo libro de todos los del Nuevo Testamento, pero sí el segundo evangelio que se escribe, tiene muchos hebraísmos, es decir, eso nos da a pensar que este libro en su momento fue dirigido a personas que conocían bastante de la palabra hasta ese momento escrita, lo que nosotros llamamos del Antiguo Testamento, y por lo que se les facilitaba mucho la comprensión de lo que ahora nosotros tenemos que ir a enterarnos recién, ¿ya? Y lo que nos enseña mucho es que, por ejemplo, Mateo, o sea, el libro, el Evangelio de Mateo, es una obra, si se quiere así, bastante, con mucha raíz judía, con mucha raíz judía, y que se aprovecha mucho más cuando se tiene mayor formación en profetas, en salmos, en Tanaj principalmente, o sea, en Torah, profetas y escritos, básicamente. Si uno aprovecha eso, pues cuando lee Mateo, como hemos visto, se aprovecha mucho mejor. Se aprovecha mucho mejor, porque ya les digo, no es como normalmente se suele decir que Mateo presenta a Jesús cumpliendo la ley, no es así.
No, lo que hemos visto más bien es que Mateo presenta al Señor Yehoshua como Mashiach, es decir, como Dios mismo aquí cumpliendo o enseñándonos cómo se debe interpretar o cómo se debe entender mejor aquellas profecías que en su momento tal vez estaban extrañas, estaban oscuras y que no se sabía muy bien qué hablaba, qué hablaba o no hablaba del Señor y tal. ¿Sí? Eso básicamente. Y que además nos hace dar cuenta cómo es una mejor forma de estudiar el Evangelio. Y esto es con la mente más nutrida de algunos principios, parámetros, preceptos del antiguo, como nosotros llamamos, del Antiguo Testamento, que eso nos da mucha fortaleza para comprender después las cosas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, con la bendición del Señor, pues estamos terminando el libro de Mateo. ¿Sí? Así que, a menos que tengamos alguna pregunta por ahí, creo que podemos ir terminando. El hermano Josué, Sí, ¿puedo hermano, decirle algo? por favor. Ya, cuando en el 28, ¿no? Cuando usted decía que el aspecto era parecido al de un rayo, al de un trueno, un rayo, ¿no? El aspecto, ¿cómo lo puedo yo entender? Yo lo entiendo el aspecto como el rostro, ¿no? Luego dice que iluminaba, era tan blanco que emitía luces, ¿no? Entonces yo me quedé en la incógnita. El aspecto, el rostro, la cara podría haber emitido esas luces como el rayo, o era la vestimenta la que emitía esas luces porque era totalmente blanca, ¿no? Entonces que tal vez habría un rayo de sol y emitía esas luces y se comparaba con el rayo, ¿no? ¿Cómo me quedo yo? Ahí ¿cómo se puede decir una palabra? Bueno, una palabra común, digamos, estoy cruzada la mente. Si es el aspecto, se refiere al rostro, o en su lugar, en vez de decir aspecto, sería la vestidura, emitía rayos. Ujú. ¿Cómo lo entiendo, hermano? Ya, muy bien. Justo lo decíamos, ¿no? Este capítulo, este versículo 3 que es al que se refiere, eh, es un paralelismo, ¿ya? Dice, ¿no? Su aspecto era como un relámpago. Aspecto se refiere a toda su presentación, por así decirlo, ¿ya? No es la cara necesariamente, es toda su presentación. Y dice, su aspecto era como un relámpago, ¿ya? Que también dicho pues, sería más bien un rayo. Dice, y su vestido blanco como la nieve, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto literalmente, podríamos llegar a una confusión, como la que dice nuestra hermana Digna. ¿Qué Sí, mismo? sí, Era estoy en rayo, eso. era blanco como nieve, ¿qué mismo? Ya. Entonces, hay que saber que, como les decía, esto es un paralelismo. Fíjense, aspecto es lo mismo que decir su vestido, en el mismo versículo, ¿ya? Pero está bien decirlo así, ¿Cómo? Josué, tengo aspecto. una versión aquí. ¿Cómo dice? Dice así el versículo 3 del 28. Ujú. Su semblante Eso. brillaba como un relámpago y era su vestidura blanca como la nieve. Ajá. Ahí sí lo entiendo. Ya, es que eso, creo que digamos, el problema era la palabra aspecto. Aspecto es la apariencia, Sí, sí, es, exactamente. la apariencia. La apariencia, la semblanza, como pone ahí, la presencia, digamos. Sí, es eso, es su Su presentación, semblante, dice, su ¿no? semblante, su Su apariencia. semblante brillaba como el relámpago, dice. Eso de brillaba ahí le añaden, ¿no? O sea, ahí le dicen. Y aquí simplemente es un símil, esto es un símil, digamos, una metáfora. Ah, sí, Es una sí, una metáfora. comparación. Exacto, una comparación. Su aspecto, ¿cómo era? Como un relámpago. Entonces, ¿cómo es un relámpago? Algo Que Resplandeciente. alumbra, que alumbra. Exacto, que resplandeciente. deslumbra, así es. Dicho de Sí, otra claro, manera, era blanco como la nieve, ¿o no? claro. Claro. ¿Ya? No sé si hay notado Ya, el paralelismo. sí, sí, Ya. sí, ya. Muchísimas gracias, hermano. Qué maravilloso ese libro de Mateo, ¿no? Qué Sí. extraordinario.
Sí, es bien, bien profundo, digamos, y seguramente habrá cosas que no lo vimos por ahora, y de eso se trata precisamente. La intención de estos estudios precisamente es que no, es por un lado, digamos, abordar cosas que normalmente no se verían, y por otro lado, tampoco cerrar a que esa ya es la última palabra, porque evidentemente no lo es. El Señor en este tiempo nos ha permitido ver muchísimas cosas que tal vez en otros momentos no lo vimos. No fue posible verlo, pero eso no significa que es todo lo que hay. Seguramente, y a eso estamos invitados todos, a que cuando volvamos a leer y releer y demás, seguramente, y así el Señor nos Eso. conceda, volvamos a aprender más cosas, nos quedan algunas más claras, de pronto, ¿por qué Mm, no? A corregir algunas que de pronto dijimos acá, y ¿sí? se va sentando más el conocimiento. Exactamente, exactamente. Entonces, porque Sí, después de todo, fíjense que el versículo final es eso. El Señor no nos mandó sino a ser discípulos, que no es otra cosa que un estudiante, ¿sí? Y es eso, el estudiante básicamente se enfoca en aprender, en aprender bien las cosas, ¿sí? En aprender ya. bien las cosas. Entonces, fíjense ustedes que precisamente eso, el estudiante invertirá, y es la característica de un estudiante es la siguiente, que de pronto tal vez nuestro sistema educativo no está enfocado de esa manera, pero debería. Y es que un estudiante debe invertir mucho tiempo, ¿ya? O debe invertir la mayoría del tiempo en sentar bases fuertes para que lo demás ya fluya. Claro, para el Lastimosamente, futuro mismo. exacto. Pero lastimosamente a nosotros no nos han enseñado así. A nosotros nos enseñaron a lo duro, así, de golpe. ¿No? Claro, En cambio, no, aquí el claro. Señor nos dice, hagan estudiantes. O sea, ¿qué conviene? Pues que hagan buenos estudiantes. Es decir, Bueno, inviertan un buen tiempo en enseñar los esto. fundamentos, en poner todas estas bases, todo lo demás. Porque si aprenden las bases, vean, de ahí no se mueven. Pero en cambio, si comienzan por el techo, si comienzan por las paredes o por los acabados, pues no, pues van a No terminar. queda nada. Exacto. Hermano Josué, otra cosa también. En cuanto al bautizo, con Ujú. esa explicación tan detallada que usted la dio, eh, entendí todo lo que usted dijo, pero también yo tengo en mente que al emerger la persona en el agua y salir nuevamente, es como que ha lavado sus pecados, al menos así lo conocíamos nosotros, que el bautizo era eso, era para lavar esa agua que uno le ponen ya sea en la frente o bien lo emergen, lo zambullen en un río, en algo, en un recipiente de agua, ya. Era, él salía lavado sus pecados, sigue siendo así esa creencia, también puede ir aliado a lo que usted dio, toda esa explicación tan detallada. No necesariamente, y más bien no, así digamos categóricamente no. Ah, ya, Lo siguiente, ya, no por lo siguiente, porque el perdón de los pecados no se da en virtud de una obra, fíjese usted. ah, Porque si ya. no, llegaríamos a lo siguiente. Llegaríamos a afirmar que entonces todo aquel que no se ha mojado, por decirlo así, ¿no? De una manera muy brusca, todo aquel que no se ha bautizado en el sitio que no ha bajado a las aguas, entonces no es salvo. No, no, pero por ejemplo, mire, hermano Josué, por ejemplo, la Iglesia Católica no emerge el cuerpo en un recipiente o en el río, pero le echa el agua en la frente y dice que es el sacramento que ha servido para lavar sus pecados de este niño. Ujú. Claro, que más bien lo que dice la Iglesia Católica es que con ese se elimina el pecado original, ¿no? Que ya son otras cosas. Pero por lo mismo, Ya, ya, ya. pero por lo mismo. O sea, ¿qué les puedo decir? Bíblico no es. Podrán darle el significado Claro, que se claro. quiera, pero bíblico no es. Por lo siguiente, y ahí está, por ejemplo, no lo vimos acá porque ese relato no lo cuenta el Evangelio según Mateo, lo relata Lucas o Juan, si no estoy mal, que es este tema del famoso ladrón bueno, ¿ya? Entonces, ¿él a qué momento tuvo de hacer bautismo, de hacer curso de algo siquiera, ¿no? Pues no, en ningún momento. ¿Y por qué es que él es salvo? ¿No es cierto? ¿Por qué es que el Señor le dice, sí, conmigo estarás ahora, ¿no es cierto? Es precisamente por la palabra. O sea, lo que nos enseña ahí es que quien lava los pecados no es el agua, sino es Él. Es su palabra, su promesa. Ya, otra cosa, perdone que le quite el tiempo. Mire, y cuando Juan Bautista bautizó a Jesús,
lo emergió en el agua, ¿no es cierto? Ujú. ¿Eso qué simbolizaban? Es diferente. El bautismo de Jesús es distinto, porque, digamos así, a ver, primero que el bautismo de Juan, eso ya lo vimos desde en Mateo 3, pero digamos, el bautismo de Juan con respecto al Señor Jesús era distinto, porque lo que intentaba hacer Juan, en pocas palabras, para lo que fue enviado Juan, era para devolver el camino, o sea, poner una, en el momento de caos, más dicho, el contexto de Juan es que había muchas sectas dentro de los judíos, formas de interpretar la Biblia, y Dios levanta a Juan como uno que viene a restaurar el camino, que viene a poner la correcta. Es decir, Ya. no es con los fariseos, no es con los saduceos, no es con los esenios, ¿ya? Y Dios para determinar eso manda a Juan. Juan, cuando bautizaba a las personas, entre otras que les hacía caer en cuenta de los pecados, más allá de la línea ideológica a la que se adscribiera la persona, ¿ya? Les hace cuenta, lo que les hace caer en cuenta es lo que hasta ahora sabemos, es que eh, hay que andar bien, básicamente. Hay que vivir bien. Así es, por el camino recto. Dentro de ese contexto de corrección de las cosas, de la línea y todo lo demás, viene Jesús y le dice, tengo que bautizarme. ¿En qué sentido? En que el bautismo que Dios le encomendó a Juan, digamos, era eso, de corrección de las cosas. Entonces, cuando el Señor Jesús se bautiza, o bajo la tutela, pues digamos, de Juan, es para hacer una declaración pública de que el Señor Jesús no se afilió ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los esenios, ni a nadie, Ya. sino que vino precisamente con el bautismo de Juan. O sea, él no se afilió a ninguna de las enseñanzas de la época, sino que retomó lo que el Señor Jesús, digamos, lo que Dios, digamos, claro, él mismo, Le desde había él destinado. había enseñado. Exacto. Eso va. Así. Entonces, claro, si no llegamos al tema de, bueno, pues Jesús era pecador y se hacen líos. Entonces, no, el Así. bautismo de Juan y el de Jesús especialmente, hay que entenderlo en ese contexto y por qué lo hace. Y especialmente saber que Juan vino precisamente, como él decía, de él es de aquel de quien se dijo en el profeta Isaías, ¿no es cierto? 66. Solo diremos a Adonai, o sea, aplanen el camino para el Señor. Todo valle sea, Preparen. Sí, sí. o sea, igual en todo, porque es que así estaba el camino. Estaba, Así. entonces, igualen, aplanen el camino que viene el Señor. Entonces el Señor Así retoma fue. ese camino y ya enderezado. El Señor camina por ese camino que ya fue enderezado. ¿Sí? Ese es básicamente el bautismo de Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Josué. Y mil disculpas, hermanos, por su tiempo que les he robado. Discúlpenme. No, Muchísimas gracias. no, con todo gusto, siempre es bueno. ¿Sí? Así que, dicho todo esto, creo que con la bendición del Señor podemos terminar por este año y por estos meses el libro de Mateo. ¿Sí? Dios nos guía a ver qué libro seguimos estudiando. ¿Sí? Amén.